Muy buenos días, bienvenidos todos, muchas gracias por su compañía, valoramos mucho con este trafical y tanta gente, sabemos que es un esfuerzo grande el que hay que hacer para estar acá, les agradecemos mucho. Bueno, pues estamos en la presentación del tercer volumen de la serie de la Red de Estudios del Régimen de Subdelegaciones en la América Borbónica, RERSAB, que es una red que creamos en el Colegio de Michoacán a principios de 2011. Fue una red muy chiquita que salió de manera muy espontánea y poco a poco, con el paso de los años, pues ha ido creciendo. Somos una treintena de investigadores ahora de México, Centroamérica, Sudamérica, de Europa. La gente se ha ido uniendo de manera pues voluntaria y espontánea porque ha sido un tema que ha despertado interés. Y la serie empezamos sacando este primer volumen que era de reinos y subdelegaciones y nuevos escenarios para un nuevo orden en la América Borbónica. Este fue el primero que sacamos. Le siguió este otro, subdelegaciones novohispanas, la jurisdicción como territorio y competencias. Y finalmente este tercer volumen con una portada realmente muy bonita que está Guadalupe Lemus, la diseñadora de las portadas del Colegio de Michoacán, que le debemos todas las portadas tan bonitas que hace. Es negociación y conflicto en el régimen de intendencias, el papel del subdelegado y otros agentes de la monarquía hispana en el ámbito local americano, y los coordinadores fueron la doctora Laura Machuca Gallegos, que va a ser una de las presentadoras, el doctor José Luis Alcáuter Guzmán, que no pudo venir, está en Michoacán, y su servidor. Entonces el orden de la presentación va a empezar la doctora Laura Machuca, ella es la directora del CIESAS Peninsular en Mérida. Es pues, como todos saben, es una institución muy importante en México, el CIESAS, y ella está al frente de la sede de la península en Yucatán. Ella empezaría y después seguiría Claudio Jiménez Vizcarra, nuestro querido amigo y admirado historiador, que va a hacer la presentación, y luego dejaríamos un tiempo para dudas, presentaciones del público. Entonces, sin más preámbulos, le concedemos la palabra a la doctora Laura Machuca. Pues muchas gracias, buenos días, muchas gracias por su presencia. Y bueno, pues para nosotros es un gusto presentar este tercer libro de la RERSAB, que como muy bien lo ha dicho el doctor Rafa Diego, pues es producto de muchos años de trabajo, ¿no? O sea, la red se creó desde 2011 y la verdad nosotros no creíamos que íbamos a durar tanto tiempo. Y una de las formas de trabajo ha sido reunirnos 2 veces al año en seminarios a discutir nuestras investigaciones, y generalmente hemos cambiado de tema cada 2, 3 años. O sea, decidimos trabajar sobre una línea temática y de ahí irla explorando. Entonces les platico que el tercer libro de la RERSAB es fruto de una nueva línea que decidimos explorar en 2016. Cuando tuvimos el 6º congreso, tenemos congresos cada año y seminarios a mitad de año. Entonces, en el 6º congreso, la RERSAB, que fue precisamente en Mérida, Yucatán, porque también los vamos rotando, ese año se llamó La cultura de la intermediación en el ámbito subdelegacional. Y lo que queríamos ahí mostrar era precisamente cómo se habían relacionado los subdelegados localmente. Hay que recordar que estos subdelegados son estos funcionarios que se instalaron con las reformas borbónicas para sustituir a los alcaldes mayores, y generalmente en la historiografía tradicional pues habían pasado como que eran unos funcionarios terribles que solamente robaban, explotaban a los indios, y bueno, la red se ha encargado de mostrar que si bien hay algo de cierto en esa historiografía, pues también hay el otro lado del funcionario que sí se preocupó por aplicar las reformas borbónicas y que en cierta forma también se preocupaba por el gobierno de sus provincias. Y entonces se trata de ver el poder local a partir de estos personajes y entonces en este coloquio de 2016, en este congreso, el objetivo era ver cómo se relacionaba localmente, porque a partir de estas redes de relación pues se pueden ver muchos de las pues de todo lo que está en juego, todo el poder que está en juego a partir de ver con quién se relacionaba, su relación con los indios. Generalmente habíamos visto mucho conflicto
Claro, pues porque eso era lo que sale generalmente en los pleitos, en la documentación histórica, pero también empezó a salir a partir de estudiar justamente estas redes, que pues no todo era conflicto, que también había colaboración, y entonces fue bastante interesante ver este papel fundamental del subdelegado como mediador en el ámbito rural, ¿no? En el ámbito rural y también como enlace para el ámbito urbano, porque hay que recordar que el subdelegado estaba en su jurisdicción, pero él le tenía que rendir cuentas al intendente. Hay que recordar que en la Nueva España se crearon 12 intendencias, entonces había 12 intendentes y los subdelegados, dependiendo de la intendencia, había unos, había muchos, otros había. Por ejemplo, en Yucatán había 15 subdelegaciones que le rendían informes pues, al intendente. Entonces se trató de ver todo este mundo del subdelegado como mediador. Y entonces la propuesta era considerar el conflicto, como les digo, pero pues también el otro lado, y como ustedes van a ver en el libro, se muestra el papel del subdelegado a partir de la cooperación, el acuerdo, el apoyo, ya sea incondicional o condicionado, y la negociación, y esto es una palabra y un concepto muy importante porque generalmente también se pensaba que durante los Borbones había sido muy autoritario, que no había habido negociación. Y nosotros lo que encontramos en el ámbito local es que hay mucha negociación, ¿no? O sea, esta imagen de los Borbones como muy autoritarios, ya a nivel local no lo vemos así. Porque, ¿qué pasaba? Si el subdelegado no negociaba, pues entonces no le hacían caso, ¿no? Entonces, vemos mucha negociación. Después, al siguiente año, empezamos entonces en 2016 con este tema, pero pues un año no nos fue suficiente y decidimos que en 2017 íbamos otra vez a seguir profundizando en este tema y entonces ahora nos tocó en Chiapas, que también, la verdad es que nuestros congresos son muy bonitos porque vamos de lugar en lugar conociendo las sedes donde están los diferentes colegas y bueno, ahí en este congreso de Chiapas pues ya como que sentamos las bases, ya nos quedó mucho más claro y ya más bien le cambiamos a subdelegados y redes de poder en el ámbito local. Y ustedes lo que van a encontrar en este libro pues es precisamente todos estos trabajos locales que están construidos a partir de ver estas relaciones del subdelegado con pues un sinfín de personas. Aquí van a encontrar 13 capítulos, bueno, no en todos los libros pueden participar todos los colegas, si participaran todos nos quedarían, creo que estos 3 libros, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces las cargas de trabajo no les permiten, entonces así como que nos vamos, nuestra red es una red académica muy bonita porque podemos decir que también es una red de cooperación muy grande y entonces pues todos nos vamos repartiendo el trabajo y pues ya llevamos 11 años y en 2016 afirmábamos, y aquí voy a leerles, que a pesar de la impresión de algunos historiadores de que la beta seleccionada pronto se agotaría, o sea, la de los subdelegados, porque todos nos decían, pero o sea, los subdelegados, eso 1 año, 2 años y ya se va a acabar, o sea, no le vemos mucho futuro. Y pues el paso del tiempo y el trabajo intenso de los miembros de la red ha demostrado, por el contrario, que el material que se localiza en los archivos internacionales, nacionales, regionales y locales resulta cada vez más rico y abundante y, por tanto, el abanico de temas y problemas a tratar. Y ahora, después de 11 años de creada la red, podemos decir lo mismo, ¿no? Seguimos innovando y todavía tenemos como mucha pila para seguir y pues ya se está haciendo el 4.º libro, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias. Y los invito pues a que le echen un ojo al libro, que yo creo que no les va a parecer aburrido porque había muchas historias muy sabrosas de los subdelegados. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Laura. Y ahora le cedemos la palabra al licenciado Claudio Jiménez Vizcarra. Por favor, Claudio. Muchas gracias, buenos días. Pues debo decirles que yo vivo sorprendido del resultado de la red, ¿sí? Porque yo no estoy de acuerdo en que los temas se van a agotar, sino que cada vez hay nuevos temas que van a surgir de cada uno de los trabajos que están desarrollados. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a relaciones familiares,
nos va a llevar a antecedentes. ¿Qué pasó con qué eran las alcaldías mayores y los corregimientos de antecedentes que van a desaparecer? ¿Qué pasa con los indios? Porque vamos a encontrar que las comunidades y los cabildos indígenas van a seguir viviendo al mismo tiempo que las delegaciones, que los subdelegados y que los tenientes y que la intendencia, que hay un trastocamiento total de las jurisdicciones planteadas en la ordenanza misma. Y se dan ustedes cuenta de eso porque resulta que la edición de la ordenanza que se hizo en 1786 iba dirigida a cada uno de los lugares, porque en el cuerpo mismo de la ordenanza viene cómo es que ahora van a ser las intendencias del reino, en el caso del Reino de la Nueva España, y cómo cada una de esas intendencias va a tener además a qué corregimiento, a qué alcaldía se refiere, pero trastoca las jurisdicciones. En el caso de la Intendencia de Nueva Galicia, que es a la que yo me puedo referir porque es la que más conozco, le añade ya formalmente toda la parte michoacana del sur, que eran una serie de alcaldías mayores que estaban en Nueva España, pero dependientes del gobierno de la Audiencia de Nueva Galicia. Entonces, esto es un nuevo planteamiento. La ordenanza de intendencias, conozco 3 ejemplares, 3 ediciones, la primera edición, la segunda edición que publicó la UNAM y la tercera edición que se publicó con un trabajo de introducción tuyo, ¿sí? Entonces, es mucho más importante de lo que pensamos. Este trabajo, y debo decirles que lo leí, y primero lo leí, lo anoté todo, saqué notas y demás, y luego dije, bueno, pero no me van a hacer un examen de lo que estoy leyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sería importante de ver? ¿Y por qué me había invitado Pilar Gutiérrez Lorenzo y Rafael a presentarlo? Porque yo generalmente me dedico a los siglos XVI y XVII, ¿sí? Entonces, y a Nueva Galicia, ¿sí? Entonces empecé a entender por qué la invitación, porque siempre va a haber una liga de los trabajos y de la intendencia en relación a todo el pasado. Vienen a suprimir las alcaldías mayores y los corregimientos, que son instituciones de gobierno desde antes de las leyes nuevas, ¿sí? Entonces entender cómo es que se va y se fue dando un cambio de los ordenamientos legales desde el descubrimiento mismo hasta lo que fue las leyes de Cádiz. Y cómo es que es tan importante el papel de los administradores. ¿Por qué? Porque como dicen en los subdelegados, pues los subdelegados estaban allí, tal vez eran hasta parientes de todos los que estaban ahí bajo su orden, bajo su mandato, bajo su implantamiento de justicia, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo porque ahora resulta que gracias a esto tenemos un trabajo constante de historia mínima. No se va a acabar. No veo dónde planteen que se acabe, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos a veces alcaldías mayores al mismo tiempo con el corregimiento y el mismo sujeto es alcalde mayor y corregidor. El mejor ejemplo es el del corregimiento de Tequila con el alcalde del mineral de ahí y dice, a ver, pues no que eran cosas, no que eran lo mismo, no es cierto, ¿sí? Y vamos a empezar a entender cómo todos los tratadistas sentaditos allá en la península con su marco legal muy cómodo, empiezan a imaginarse cosas que no son ciertas en el día a día, que no son ciertas ahí, en el corregimiento mismo, en la alcaldía misma, ¿sí? Y empiezan uno a ver los trabajos, ¿sí?, muy dogmáticos hechos por tratadistas españoles, como les digo allá, sentados, que llegan a la confusión total de decir que el corregimiento y la alcaldía mayor es lo mismo. No, no es cierto. Y a la hora que se lo encuentran ustedes aquí, se dan cuenta que no es cierto, que hay un sentido de por qué corregimiento. Y no es que venga a regir junto con el rey, no, es para corregir a los indios que tiene a su alcance. Y entonces ven ustedes, por ejemplo, cómo a finales del siglo XVI el presidente de la Audiencia, Guevara, manda un informe al rey y le manda dice, nosotros nombramos a los corregidores de esta manera y le manda el machote de nombramiento
para los corregidores, no para los alcaldes mayores. Y ustedes se dan cuenta que en el nombramiento hace unos señalamientos y unas referencias especiales a los indios. Entonces, ¿qué empezamos a encontrar? Que con este tipo de trabajos, con esta red, pues lo que tendríamos que hacer de inmediato es abrir una red sobre alcaldes mayores y corregidores, porque además ahora ya la tienen en toda Hispanoamérica y es un sistema de gobierno que está reflejado en toda Hispanoamérica, ¿sí? Y que esos cambios de legislaciones, desde antes de las leyes nuevas y después de las leyes nuevas, hay una serie de ordenamientos que vienen siguiendo a aplicarse para explicarlas, y es el cedulario de Puga y el cedulario de Encinas y un montón además las cédulas que se mandan expresamente o que se emiten para explicar los ordenamientos legales. Y luego entender cómo es básico para la corona española la información. ¿Por qué? Porque gracias a la información va a tener más ingresos la corona, ¿sí? ¿Qué está pasando con los tributos? Eso es algo que me llama mucho la atención en algunos de estos trabajos, ¿sí? ¿Qué está pasando con los tributos? Al rey no le interesa si le tributan cacao, si le tributan chalchicuit, no, el rey necesita oro, por eso inventan luego en que se rematen los tributos, alguien compre el cobro de los tributos y le paguen al rey en oro. Él necesita dinero para sus guerras, dinero para sus intenciones personales, en las cuales, y yo sostengo, y en el caso de Occidente americano, hispanoamericano más, no les tiene el menor interés de lo que pase. Sí, yo tengo un ejemplo carísimo que es el vino mezcal. Le mandaron a avisar a Felipe II que hacían vinos de maguey y no le importó si lo prohibía o no lo prohibía, ¿sí? Nunca se prohibió. Se crearon ordenanzas especiales para la conducta, normar la conducta de los indios de Nueva Galicia, no de los del rey. ¿Por qué? Pues porque estos andaban desnudos y tenían que andar vestidos, porque estos comían gente y tenían que dejar de comer gente. O sea, y entonces todo eso, ¿qué es lo que está provocando esto? La creación de una red que forme un gigantesco puzzle, como decían los gringos, ¿sí? Para una vez terminado de armar, ojalá lo logren terminar de armar en Hispanoamérica, ir viendo cómo se va armando el resto para que tengamos una explicación verdadera de lo que pasó aquí. No lo que están pensando los historiadores, juristas y los teólogos, Vitoria y todos ellos. No, ¿qué pasaba aquí el día a día? ¿Cómo se relacionaban las gentes? ¿Cómo vivían las gentes? ¿Cómo el intendente y sobre todo los subdelegados en cada uno de sus lugares y los tenientes del subdelegado tenían esa relación que no que no era de conflicto, era de arreglar problemas del día a día? Eso es lo que están presentando aquí y se me hace extraordinario la problemática del día a día en relación a todo, a indios, a eclesiásticos, a civiles, al día a día de vida de cada uno de los sujetos, ¿sí? Yo felicito verdaderamente a Rafael y a todo su grupo por el establecimiento de esta red porque se me hace extraordinaria. Bendita tecnología también, ¿verdad? Porque la tecnología permite esa interrelación entre todos ellos. ¿Por qué? Porque con todo esto vamos a llegar a una verdad que nos es muy importante para un país como el nuestro, ¿sí? Un país en donde intervienen tantas razas, tantos grupos sociales, tantos pueblos, como les llamo yo, y que son regionales. Los pueblos del occidente de Hispanoamérica no son los pueblos del centro. No se puede tratar la historia de nosotros con la historia de los del centro. Aquí vivían de otra manera y al día de hoy no lo hemos entendido. Yo creo que un trabajo como este, y digo, me gustaría leerles cada uno de los textos del nombre de cada uno de los trabajos, porque en el nombre van a encontrar ustedes el sentido del trabajo. Y está perfectamente explicado tanto en la presentación como al final, en las consideraciones finales, ¿sí? Ahí está desglosado lo que pasa en cada uno de sus trabajos y yo creo que está desglosado lo que pasa en la red, ¿sí?
y se los voy a leer porque creo que vale la pena. Dice, el primer trabajo está planteado en una presentación y unas consideraciones finales y en 2 partes. La primera parte se titula Nuevas atribuciones y consideraciones superpuestas. Son 6 trabajos. El primero, institucionalizar los instrumentos de información para el buen gobierno de los reinos de Indias, los subdelegados de la Intendencia de Guadalajara y el modelo territorial borbónico en la gestión de recursos. Es un trabajo de María Pilar Gutiérrez Lorenzo y de Rafael Diego Fernández Sotelo. El segundo, alcaldes ordinarios o subdelegados, en pregunta. La disputa por el gobierno local en los vecindarios novohispanos, de Luis Juventino García Ruiz. El tercero, la creación de la subdelegación de los Llanos, conflictos y negociación entre los alcaldes ordinarios de Comitán y el subdelegado Tiburcio Farrera, 1804-1809, de Ana María Parrilla Albuerle. Cuarto, el cobro de los tributos en el tiempo de los subdelegados. El partido de Ciudad Real, Intendencia de Chiapas, 1793-1805, de José María Guillén Villafuerte. El quinto, justicia social y recaudación de tributo, estrategias de negociaciones de las repúblicas de naturales en la Intendencia de Puebla, 1765-1820, de Lidia E. Gómez García. El sexto, cuando el poder está en competencia, el teniente de rey subdelegado de Campeche y su relación con el ayuntamiento, de Laura Machuca Gallegos. La segunda parte está titulada Relaciones jurisdiccionales y redes personales, que agrupa 7 trabajos bajo los títulos y autores siguientes. El primero, Estrategias y negociación, los conflictos territoriales en la subdelegación de San Juan de los Llanos, Puebla, José Luis Torres Pozos. El siguiente, los subdelegados y sus tenientes, interrelación con los ministros eclesiásticos en la subdelegación de Tetela del Río, 1787-1810, de María del Carmen Alonso Núñez. El siguiente, el intendente de Potosí y el subdelegado de Chayanta, defensa de la población indígena ante los abusos de los curas. Ya estábamos hablando de una jurisdicción en Sudamérica. De María Concepción Gavira Márquez. El siguiente, Onésimo Antonio Durán y Fernández, teniente letrado de Valladolid, de José Luis Alcauter Guzmán. El siguiente, Posturas y tensiones en subdelegaciones ricas, Valladolid de Michoacán, 1808-1814, de Iván Franco Cáceres. El siguiente, La familia de la Cruz Bahamonde en la subdelegación de Talca, de Lucrecia Enríquez. Y el último, El vaivén entre subdelegación y alcaldía mayor, diálogos del reformismo borbónico, redes e intereses en la subdelegación de Tegucigalpa, 1788-1812, de Pedro Kiel. Como entenderán, ya están extendidos hacia más allá de lo que es la mera Nueva España, ¿sí? Pero además, y es otro punto también muy importante, debemos pensar que la Intendencia aplicó de 1786 a 1812, que viene un nuevo trastocamiento con la Revolución de Cádiz. O sea, que estamos teniendo tal vez a la misma jurisdicción, ¿sí? O tal vez a las mismas personas viviendo ya bajo 3 ambientes jurisdiccionales: las alcaldías mayores, los corregimientos, la intendencia y ahora la implementación de Cádiz. ¿Qué pasó en las mentes de cada uno de ellos para luego venir los movimientos independientes y las independencias? Y encontramos que tal vez muchos de ellos están viviendo bajo las 3 ámbitos de constitucionalidad. Y cuando pensamos que cuando el rey mandó las leyes 916, fue un batido extraordinario. Se levantaron en Perú, aquí gracias a Mendoza no se levantaron, hubo rebeliones de negros, se reprodujo la rebelión del Mistón, pidieron que no se aplicaran, que no se suprimieran las encomiendas. ¿Qué genera? ¿Qué genera en la población? Esto nos van a dar los trabajos de las redes. Yo felicito a los autores. Les digo, estoy pensando abrir mis alcaldías mayores, con un problema muy grave, porque la paleografía es muy complicada. Y la documentación está más perdida de lo que podamos pensar. Es estarnos buscando delitos para armar
tan padre como este. Tan padre como este. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo nada más quisiera mencionar que el libro está acompañado de unos magníficos que no solo acompañan a cada capítulo, sino que verdaderamente son mapas muy explicativos por José Luis Alcáuter, que es el que se ha dedicado a hacernos todos los mapas. Entonces sí vale la pena mencionarlo porque es trabajo de los 3 volúmenes. Sí, y lo que es muy interesante es que no están sacados siempre los libros de historia, tomas a un autor clásico, fotocopias. Estos están hechos a partir de la información de la época. Uno de los miembros de la red, José Luis Alcáuter, se ha vuelto experto en hacer Entonces hacer un mapa de esos, prometo que lleva a veces años. Es una cantidad de información que tiene, y aunque los equipos de los programas de software son avanzadísimos, es una cosa súper artesanal, porque cada rayita imita la le mueves una rayita, le mueves una rayita al mapa y se descompone. Realmente yo que he trabajado mucho los mapas con él, me doy cuenta que uno ve el mapa y dice, pues qué gracia, ¿no? Es un mapa de la verdad la información tiene que cuadrar todos los cuadros explicativos y todas las colores y todas las. Realmente hacer estos mapas no contábamos con la etapa previa a la independencia de México. En este proyecto pues están empezando los volúmenes traen sus respectivos. Está muy interesante porque ves cada una de las intendencias de la Nueva España con muchos detalles, porque antes los libros de historia regional te hablaban de 20,000 cosas, o ponían un mapa muy general como de la papelería, y en cambio ahora están hechos de acuerdo a los documentos. Sí, y además José Luis se preocupa mucho por discutir con los que estamos trabajando localmente. Entonces el mapa verdaderamente también de una discusión con cada uno de nosotros. A ver, explícame cómo, porque tú eres la que sabe más, el obispado, el pueblito. No, la verdad es que es un gran trabajo y que vale la pena reconocerlo, ¿no? De parte de José Luis. Geografía política, importantísimo. Y es importantísimo cuando uno está trabajando un documento y tiene ahora es maravilloso eso de lo demás. Va viendo en dónde se van desarrollando, va entendiendo muchas veces. Los mapas que tienen son verdaderamente extraordinarios. De no ser que Martínez de la Marcha en 1650, una cosa de esas. Es muy difícil tener una verdadera localización que indique una jurisdicción territorial clara. Esto es extraordinario. Yo creo que por primera vez lo presentan ustedes en algún trabajo seriamente. Sí, lo normal es eso, que compras un libro de historia previa a la independencia, de cualquier lugar de la República, de la América Hispana, y te cuentan, en tal población pasó esto, y los indios de tal lugar se levantaron, y no hay ni un solo mapa en el libro. ¿Cómo acompaño toda esta información? Si los autores se molestan en hacer mapas. Antes era muy difícil hasta el año 2000, hasta el año 2000, entendías que no incluían los mapas porque una expertise que no tenían, pero ahora ya hay muchos programas, ya es muy fácil acceder. Las instituciones tenemos licencias para usar. Entonces ahora ya no sé, como que la primera red de historia regional que acompaña sus trabajos con mapas muy bien hechos. Entonces eso ha despertado mucho la atención. Oye, qué diferencia leer un
diferencia leer una historia, un trabajo de historia en un mapa, porque entonces yo me oriento, en la barranca pasaba esto, y estaban los indios en el río, y entonces cuando van acompañados de los mapas, eso enriquece mucho la historia. Y un poco les comento por qué es importante, decíamos, estamos haciendo ahora en la década de los 20, del 2020 a 2030, en toda América Latina estamos celebrando los centenarios de las independencias de los países de América Latina. Todos los países de América, es más o menos la década en que todo el mundo está los bicentenarios. Están saliendo un montón de libros explicando cómo fue la independencia en Perú, y todo lo que era la América hispana. Lo más curioso, lo mencionó es que partimos nuevamente de 1808, Napoleón invade España, hace que los reyes abdican en favor de Napoleón, y Napoleón pone a Pepe Botella, su hermano, era conocido Pepe Botella, y entonces como que todas las historias de América a partir de 1800 invadió, después vienen en Cádiz las cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, entonces toda la interpretación que hacemos de nuestras parten de esos años. Nosotros trabajamos el periodo anterior, Borbones, que empieza en 1782, en Río de la Plata, se promulga la ordenanza de intendentes del Río de la Plata, y en 1786 la del Virreinato de la Nueva España. Y estas intendencias son lo que son los actuales estados de Jalisco, Michoacán, Durango, no existían estas ordenanzas, entonces estas ordenanzas en 1786, el territorio de la Nueva España, que se divide en dos alcaldías mayores, que eran gobernables, vamos a crear unos gobiernos 12 gobiernos provinciales, Yucatán, Veracruz, Puebla, lo que son los estados de la República. Y a partir de ese momento se crean este andamiaje institucional, que cuando llega la guerra de independencia, los estados son los que dan el paso y se independizan. Hay una institución que viene de las Cortes de Cádiz, que se llaman las diputaciones provinciales. Entonces a cada una de estas intendencias provincial, que es como un pequeño congreso del Estado, los que toman las decisiones. La primera diputación provincial que se declara Estado libre y soberano es Jalisco, en 1823. La diputación provincial se declara Estado libre y soberano de Jalisco. Y entonces las demás intendencias empiezan a declarar Estados libres y soberanos, cuando está el emperador Iturbide, esos estados son los que imponen el modelo de federación. Dicen, queremos una federación, y entonces para el caso de Jalisco es muy importante el paso que dio de los abanderados del federalismo. Todo esto no se entiende si no arranca uno de esta etapa previa de 1786, cuando se crea en toda la América hispana se establece el régimen de intendencia. Entonces ahora nosotros que estamos trabajando, la forma en que se trabajaba, el régimen de intendencias a partir de 1950 en España, Luis Navarro García que publica las intendencias en América. Y entonces la forma en que trabajan las intendencias a partir de 1950 es hacer biografías de los intendentes. El intendente de Nueva Galicia hizo estas obras públicas, se trató de todo eso. Entonces eran biografías. Nosotros a partir de 2011, nomás para que se vean la complejidad, la forma de trabajar las intendencias eran biografías de intendentes. Nosotros, para el caso de la Intendencia de Nueva Galicia, que la Nueva Galicia de 25 subdelegaciones, o sea, 25 distritos, una de las cuales era Tequila, delegación de Tequila, municipio de Tequila. Y
entonces, esta infraestructura, lo que nos llamó la atención, si seguíamos haciendo biografías, nunca íbamos a entender esa complejidad territorial que tenía cada uno de los. Entonces, para el caso de Nueva Galicia, vamos a trabajar cada una de estas biografías, ya no hay que hacer biografías vamos a ver quiénes eran los 25 delegados que estaban que ahora son los municipios de esas eran las subdelegaciones. Entonces empezamos a trabajar, por suerte con Pilar Gutiérrez Lorenzo, Universidad de Guadalajara, rescató el archivo de Tequila, entonces ahí encontramos muchísima información y documentación que nos sirvió para hacer estudios de caso, y a partir de eso, para el caso de Yucatán, igual los subdelegados, los problemas que tenían con el Cabildo de Campeche. Entonces empezamos lo que empezamos a hacer la historia, no desde arriba y desde los intendentes, sino nos bajamos a ver a cada uno de estos subdelegados, ver en el caso de la subdelegación de Tequila, cuando empezaron a producir el tequila, el vino mezcal, que se llamaba entonces, cuáles eran las regiones productoras. Entonces, como que bajamos la mirada a las realidades regionales de los distritos, digamos. Y entonces, la intendencia de Nueva Galicia dejó de ser la biografía del intendente y se convirtió en 25 estudios de casco de cada una de estas subdelegaciones. Entonces esto lo se hizo extensivo a la América Central, a Sudamérica, se han estado uniendo cada vez más investigadores y eso es lo que ha llamado la atención de esta línea de investigación, que en vez de estar repitiendo siempre lo mismo de que a partir de que Napoleón invadió España y la Constitución de 1812 pasaron cosas, en realidad estamos abriendo como una nueva realidad, un acercamiento, una realidad más local y más cotidiana, que ahí vemos lo que pasaba día a día con los pueblos de indios, con los hacendados, con los curas. Entonces es un poco por ahí. Sí. No sé si quieres. No, pues yo nada más quiero agregar que la portada, si la podemos mostrar, por favor. Sí, cómo no. Que la portada, que es tan bonita y que además refleja muy bien justo la negociación y el conflicto, es de Puebla, una iglesia poblana, y pues nos las proporcionó una de las colegas de la red que justamente es de Puebla, ¿no? Entonces sí, estamos muy contentos de esta tercera edición porque creemos que además la portada, bueno, ya se fue Guadalupe, pero la portada quedó fenomenal. Y bueno, pues yo creo que podríamos abrir paso si hay algunas preguntas, dudas o... tenemos, 10 minutitos, ¿verdad? Sí, déjame Ándale. ¿Quieres agregar? Curiosidad. ¿No? Aquí está, la imagen de portada es un fragmento de la obra Pasajes de la vida de San Felipe Neri en Roma. Es de un autor anónimo, es una pintura del siglo XVII y se encuentra en el interior de la sacristía del Templo de la Concordia en Puebla. Entonces, de ahí uno de los miembros de la red íbamos a poner un mapa que estaba en el Archivo General de Indias y solicitamos los permisos, pero con la pandemia se trabaron todos los permisos y estamos desesperados porque ya iba a salir el libro. Ya había libro y no había portada. Uno de los miembros de la red dicen, oigan, tengo una portada bien bonita de una sacristía, si quieren se las comparto y esa sí tenemos los derechos para usarla. Y quedó muy bien. Muy bonito, está muy bonito. Y bueno, y creemos que muestra perfectamente la negociación y el conflicto, sí. Entonces, bueno, quedó cuadrado todo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué pasó, Maris? Una pregunta. Recuerdo que don Luis González y González, justo con Pueblo en Vilo, eso fue lo que hizo. Escribir la historia no de los grandes protagonistas, sino de la gente del pueblo y de la gente del día a día. Un poquito podemos decir qué es lo que ustedes hicieron en otro nivel y en otro sistema, pero no hablar de los protagonistas, sino hablar de cada municipio, pero de la gente y de las vivencias de ese municipio. Sí, un poco. Eso es historia mínima. Sí. Lo que hizo don Luis con Pueblo en Vilo, que fue la historia universal de su pueblo, de San José de Gracia, en Michoacán, fue como introdujo la microhistoria en México y fue un exitazo. A partir de eso, la verdad, le dio una visibilidad, ganó un montón de premios, se sigue reeditando ese libro, en parte por la originalidad del tema, de la temática, de dejar de contar la historia del país, de la nación, de los presidentes y todo, y contar cómo era la vida de un pueblito que no aparecía ni en los mapas de Michoacán, aparecía San José de Gracia, y él hace la historia universal, pero no solo por lo original, sino por la maravillosa pluma que tenía don Luis, porque es una delicia leer ese libro.
pero sí, don Luis sí, puso ese modelo. Nosotros es un poquito, no es tan microhistoria la nuestra, porque él fue como a propósito, irse a lo básico del pueblo. Nosotros las subdelegaciones es un poquito una jurisdicción más amplia que abarca en sí varios pueblos, varias parroquias, varios ranchos. Entonces es como, es un punto de vista un poquito más intermedio, ni tan alto como una intendencia, ni tan bajo como la historia de un pueblito, sino más bien la complejidad regional, pero sí inspiradísimos por la microhistoria. Es trabajo de campo. Sí, y además en el centro de la discusión pues está el subdelegado y sus relaciones con diferentes instancias. Entonces lo vemos con sus relaciones en el mismo pueblo, con los indios, con los curas, con los hacendados, y para arriba también, ¿no? Sus relaciones, sobre todo nos interesaba no solamente ver lo local, sino lo local con lo global, ¿no? Claro. Entonces ver cómo se está relacionando con la monarquía hispánica, qué pasa en ese momento en España, qué pasa en el mundo, o sea, un poco no tampoco perder los contextos para que no sea solo una historia local, sino una historia local global, ¿no? Que se entienda a partir de lo que es, de los contextos más amplios. Esa ha sido nuestra también apuesta, ¿verdad? Sí. Ha sido nadar contra corriente lo nuestro, porque en 1955, como les decía, un profesor español publicó una tesis doctoral, Luis Navarro García, que se llamaba Las Intendencias en América. Y entonces sobre el tema de subdelegados, que es nuestro tema, él declaró, dice, el proyecto de las intendencias estuvo muy bien pensado por los reyes españoles, fue una iniciativa estupenda. Dice, donde la regaron fue en poner a los subdelegados. Dice, los subdelegados fueron los pies de barro de un proyecto maravilloso. Y dice, incluso también dice, eran el talón de Aquiles del sistema. Entonces, como Luis Navarro, que era la gran autoridad, dijo eso, durante medio siglo, hasta el año 2000, todo el mundo decía, Luis Navarro ya demostró que eran los pies de barro, entonces no hay que trabajarlo, todos eran corruptos, todo era una sarta de tramposos, que explotaban a los indios y todo. Nosotros dijimos, bueno, a lo mejor es cierto, a lo mejor no es cierto. Lo que hay que hacer es estudiar estudios de caso de cada uno de estos para ver, y la sorpresa que nos empezamos a llevar todo es que había gente de pronto estupenda, que había hecho muchísimo por las comunidades, las propias comunidades le escribían al rey o al virrey pidiendo, oiga, por favor, mantengan a este señor, ha hecho muchísimo bien en la región, en el pueblo. Entonces lo que empezamos a ver no era defender que no hubiera corruptos, como hoy en día, ¿no? Hay políticos corruptísimos en todas partes, y hay algunos también que pues no. Entonces, como que tuvimos que navegar, pero la gente está viendo con estos trabajos cómo en realidad había gente interesante y había de todo, y se lograron muchas cosas. Y ahora encuentras mucho, todavía en toda la República Mexicana y en toda América Latina, muchos testimonios de subdelegados, ¿no? En Yucatán hemos encontrado sí, en Yucatán tenemos la particularidad que, por ejemplo, en Izamal, les dije, les voy a mostrar un vestigio de subdelegado que no está en documento, y hay una placa en la iglesia que dice, estas obras se pudieron hacer gracias al subdelegado Joaquín Quijano, una placa así. Y en Valladolid, por ejemplo, hay otra placa que dice, este camino se pudo hacer gracias al subdelegado. Entonces, hay como, observando, hay testimonios de los subdelegados, ¿no? Que no son los documentos, y no es una calle en la que pasas todos los días y la gente pues no se da cuenta, ¿no? ¿Qué pasó? Para poderme ubicar un poquito la población, ¿cuántos habitantes habían y cómo estaban los extractos socioeconómicos para ver dónde estaba la parte productiva y la parte operativa? Ajá. No sé si para el caso de Yucatán podrías comentarle. Pues yo, por ejemplo, para el caso de Yucatán sé que había 500,000 habitantes en fines del siglo XVIII. Y es que cada región cambia, entonces en el caso de Yucatán 75% de la población era maya, ¿no? Entonces pues ahí tenemos en Yucatán, por ejemplo, justo la fuente de riqueza pues no eran las minas, sino era la mano de obra maya, entonces va cambiando según la región de la que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en Nueva Galicia no sé cómo estaba. Sí. Humboldt presenta un trabajo en 1805 en donde da las superficies de las intendencias y habla de del número de pobladores. Está publicado. Sí. Muy bien.
No sé si alguien más. ¿Qué pasó? Más rápido, primero Claro. felicitarlos, me llamó mucho la atención a pesar de, me pone nervioso me llama mucho la atención, yo sé que llegan a, por lo que entendía, 1812, pero a mí me ha tocado estudiar un poco más allá lo que es el sexenio absolutista y a llegar a 1818 y que a pesar de que con estos cambios drásticos a nivel local sigue siendo igual. Yo estuve ahí en el caso del obispado de Michoacán durante el primer imperio mexicano y es un revoltijo y las diputaciones que quieren meter y luego al final que siempre no. Entonces es muy interesante ese tema y con este tipo de textos pues nos ayudan bastante. Mucho avanza, claro. Sí, ya. Pero llegamos hasta 1821 y, por ejemplo, en casos como Yucatán, que siempre es muy excepcional, los subdelegados duraron hasta 1840. O sea, sí. Sí, estamos incursionando en las primeras décadas de vida independiente porque salió una convocatoria de ciencia de frontera de CONACYT y metimos un proyecto y salió aprobado y entonces era comprometernos a ver qué había pasado en las primeras décadas de vida independiente, de conectar, digamos, lo que habíamos trabajado antes con lo de después, que es todo el territorio, la organización, las autoridades intermedias, los jefes de policía, los jefes políticos, todas estas autoridades intermedias son herederos de los subdelegados y el territorio es heredero de la intendencia. Entonces, eso, bueno, pues ya nos pasaron el aviso de terminado. Muchísimas gracias Muchas a todos gracias. por su compañía.